el artículo que voy a exponer se llama Repetition Increases Both the Perceived Truth and Fakeness of Information, an Ecological Account, de Cornelia Mieropa y Unkelbach del 2020. Entonces es un artículo muy interesante porque dice algo nuevo sobre el efecto de verdad ilusoria del que ya creo que hemos oído hablar bastante en nuestras sesiones, que dice que las repeticiones de una declaración hacen que ésta sea percibida como más verdadera. En este fenómeno se ha encontrado que la repetición incrementa la fluidez de procesamiento y además pues de la verdad subjetiva de las declaraciones. Pero digamos la relación entre estas dos cosas, la verdad y la fluidez, no ha sido aún clarificada del todo. El modelo ecológico, un concepto importante a tener en cuenta, es el que conceptualiza la fluidez como una señal que la gente usa en un amplio rango de juicios. Es decir, es una señal para interpretar las cosas. Pero esta interpretación no es algo fijo, es decir, es flexible y depende del contexto de juicio y la historia de aprendizaje de la persona. Entonces, como un ejemplo de contexto de juicio estaría cuando estamos leyendo una novela de misterio sobre un asesinato. En estas novelas, en este contexto, la solución fácil y fluida es normalmente la equivocada, ya que pues las soluciones pueden ser súper pues complejas. Digamos, este modelo es muy interesante porque explicaría la influencia del procesamiento de fluidez en diferentes dimensiones, así como sus reversiones. Con reversiones se refiere a cuando la fluidez tiene efectos que no se esperaría que tuvieran. Y la relación entre las fake news con el efecto de repetición se refieren a, entre otras cosas, que dependiendo del contexto del juicio, la fluidez inducida por la repetición puede incrementar no solo los sentimientos de verdad, sino que si está en el contexto de juicio correcto puede incrementar los sentimientos de falsedad. La verdad se asume como más prevalente que la falsedad en la información ecológica típica. Es decir, en nuestra vida diaria encontramos información que comúnmente es más verdadera que falsa. Pero cuando esto querría decir que cuando el contexto no está especificado, pues la fluidez podría interpretarse como señal para la verdad, pues porque normalmente la información es verdadera y los contextos no son específicos. Pero ¿qué pasa cuando los contextos son especificados? Como en el contexto de las redes sociales. Porque en este contexto la gente está familiarizada con que se difunden muchas noticias falsas. En ese sentido, se podría usar la fluidez como señal para la falsedad y ya no para la verdad. La amplitud y profundidad en la dispersión de fake news se alcanza primero en que las verdaderas, como creo que nos mostró Karen en una de sus exposiciones. Dos conceptos también a tener en cuenta es que una cosa es validez de la señal, que se refiere a qué tan acertado o verdadero es el juicio en realidad, y la otra es la interpretación de la señal, que es cómo usamos cierta señal según diferentes contextos de juicio. Este último término es el que se estudia en este estudio. Hay tres posibles o tres teorías propuestas para explicar el efecto de repetición en los juicios de verdad. Y son Positivity Account, Amplification Account and Ecological Account. Entonces, el primero, el Positivity Account, dice que la repetición solo puede llevar a incrementos de verdad, pero nunca incrementos de falsedad.
sin importar si se cambia el contexto ni nada, solo puede llevar a incrementos de verdad. El amplification account dice que puede ir en ambas direcciones dependiendo de, pues, de qué se le pregunte, de qué juicio se le pide. Si se le pide juicio de verdad, va a incrementar la verdad. Si se le pide juicio de falsedad, va a incrementar la falsedad. Pero el que se intenta el que se intenta probar en este experimento, pues es el ecological account, que dice que dependiendo del contexto se incrementará la verdad o la falsedad. Entonces, en el caso de contextos no especificados, eh, pues va a incrementar la verdad, el juicio, el efecto de verdad ilusoria, pero el efecto de falsedad ilusoria solo se vería en contextos específicos, como en el contexto de las fake news. Entonces, en la investigación actual se hicieron 3 experimentos. Los 2 primeros intentan probar el fake news by repetition hypothesis, que se refiere a que hay un efecto como de falsedad ilusoria y ya no solo de verdad ilusoria. Entonces, para esto se cambió el contexto de juicio. En lugar de preguntar juicios de verdad como se hace siempre, pues aquí preguntan sobre juicios de fake news, haciendo que cambie el contexto de juicio. Y en vez de las preguntas típicas de juicio, se usó información que los participantes podrían reconocer como relevante. Y de esa forma podrían ser vistas como fake news. También se estudia si el efecto de falsedad ilusoria o fake news por repetición es moderado por la veracidad de los hechos. En el experimento 3 se intenta probar la amplification account hypothesis que teníamos aquí dentro de estas teorías y estudia la posibilidad, pues, de que haya este efecto general de amplificación preguntando por juicios falsos en contextos no especificados. Entonces, en el experimento 1 se usó el paradigma experimental típico del efecto de verdad ilusoria por repetición, en el que básicamente hay una fase de exposición en el que se leen las declaraciones y luego una fase de evaluación en el que se le presentan las declaraciones nuevas y repetidas y se evalúa cómo cambian los juicios para estas. Pero hay algo nuevo, y es que se les preguntó si consideraban que esta información había sido usada como fake news en las redes sociales, en vez de solo preguntarles qué tan cierto es. Entonces, participaron 49 personas a través de esta plataforma que ayuda a reclutarlos. Se usaron 40 declaraciones, 20 falsas y 20 verdaderas, y las manipulaciones intrasujetos fueron la repetición de las declaraciones, algunas repetidas, otras nuevas, y la veracidad, algunas verdaderas, otras falsas. En cuanto a materiales, pues además estas 40 declaraciones fueron preprobadas para ser realmente como relevantes e interesantes para los participantes. Se ha usado esta plataforma OpenSesam pues para como programar, creo, el experimento. Entonces el procedimiento fue la instrucción general que se les dio es que la tarea será juzgar si las declaraciones han sido usadas previamente como fake news en redes sociales. En la fase de presentación, la instrucción fue: solo verás una presentación de las declaraciones. Intenta leer todas las declaraciones, incluso aunque vayan muy rápido. Se les presentaron 20 declaraciones, la mitad eran falsas y la mitad eran verdaderas. En la fase de juicio, la instrucción fue: juzga para cada declaración si ésta ha sido usada como fake news en las redes sociales. E inmediatamente después de la fase de presentación se les presentan 40 declaraciones, mitad falsas, mitad verdaderas, y la mitad pues fueron ya vistas y la otra mitad son nuevas. Y se les otra vez evaluaba: ¿crees que esta declaración ha sido usada previamente como fake news en redes sociales? ¿Sí o no?
En cuanto a los resultados, entonces se usó un modelo lineal general, eh, y pues encontró que los participantes juzgaron más las declaraciones repetidas como noticias falsas que las declaraciones nuevas. Eso quiere decir que si hay un efecto de fake news por repetición o efecto de falsedad ilusoria. No hubo efecto significativo de la veracidad de las declaraciones. Los participantes juzgaron a las declaraciones verdaderas como fake news con más frecuencia que las falsas, pero esto no fue significativo, y no hubo interacción significativa. Como discusión, pues se encuentra efecto de falsedad ilusoria o fake news por repetición. También este efecto es independiente de la veracidad de las declaraciones. Y este experimento, dado que tenía muy pocos participantes, pues se replicó en el experimento 2, que triplicó la muestra a 152 participantes. Fue exactamente lo mismo, así que podríamos pasar a los resultados. Y se encontró que los participantes juzgaron las declaraciones repetidas como fake news más a menudo que las declaraciones nuevas. Es decir, nuevamente se encuentra efecto de fake news por repetición. Y no se encontró diferencia confiable en la veracidad de la declaración. Tampoco se encontró interacción significativa. Aquí hay una gráfica que al menos yo no recuerdo haber visto antes, que se llama Violin Plot, que es básicamente una curva normal de las que hemos visto toda la vida, como que son como la campana, según lo que entendí, pero está como ya no puesta horizontalmente sino verticalmente, y además da otra información. Entonces, si nos fijamos en los punticos del centro, tal vez podremos interpretar algo de toda la información que nos da esta gráfica. Entonces encontramos que los punticos son la media, y como vemos, las declaraciones nuevas pues son juzgadas como con menos frecuencia falsas que las declaraciones repetidas, que está más arriba en puntuación de falsedad que las nuevas, en todas, tanto en el experimento 1 como en el experimento 2. Entonces, para el experimento 3, pues como los resultados anteriores son inconsistentes con el Fluency Positive Account, que recordemos que decía que solo habría efecto de verdad ilusoria, pero no podría haber efecto de falsedad ilusoria, eh, pues se descarta como más o menos este Fluency Positive Account, pero los resultados anteriores aún son consistentes con la otra teoría, la de Amplification Account, que dice que la fluidez podría incrementar la probabilidad de estar de acuerdo con cualquiera de los tipos de juicio a los que se exponga. Pero esto se refiere simplemente a los tipos de juicio a los que se exponga, pero no se refiere al contexto, como si lo hace el Ecological Account. Entonces, en este experimento, digamos, se usó la variable de repetición, de si era repetido versus nuevo, y el formato de pregunta ahora es nuevo para dividir como en dos condiciones a los que se les pregunta: ¿Is this statement a true statement? Es decir, condición como de juzgar la verdad, y ¿Is this statement a false statement? Es decir, la condición de falsedad, y la respuesta era sí o no. Si la fluidez, digamos, lo que se espera encontrar es que si la fluidez amplifica las respuestas confirmatorias en cualquier dimensión, coherente con el Amplification Account, pues se podría replicar tanto el efecto de verdad ilusoria como el efecto de falsedad ilusoria. Pero si la fluidez es usada como clave específica del contexto, se espera replicar el efecto de verdad ilusoria, pero no el efecto de falsedad ilusoria. Entonces, los participantes fueron 200, que se dividieron tanto en la condición de juzgar si es verdad como en la condición de juzgar si es falso. Y hubo tanto la fase de presentación como la fase de juicio, exactamente igual que en los experimentos anteriores. Entonces, como resultados se encuentra, pues, mediante una nueva mixta, que hay una interacción significativa entre repetición y formato de pregunta. También que en la condición de verdad los participantes juzgaron declaraciones repetidas como verdad más a menudo que las declaraciones nuevas, es decir, hay efecto de verdad ilusoria, pero en la condición de falsedad sucedió
que los participantes juzgaron menos a menudo como falso a los ítems repetidos que a los nuevos, es decir, no hubo efecto de la falsedad ilusoria. Y la veracidad de los hechos no influenció las respuestas de los participantes. Entonces, como vemos aquí, hay efecto en este lado derecho de la verdad ilusoria, siendo que los repetidos, como se ve en la gráfica old, pues fueron juzgados como más ciertos que los nuevos. Pero en cuanto a la condición de juzgar la falsedad, los nuevos fueron juzgados como más falsos que los repetidos. Entonces no hay efecto de falsedad ilusoria, pero sí de efecto de verdad ilusoria. Entonces, en cuanto a discusión general, la fluidez de procesamiento es un constructo teórico que podría subyacer al efecto de repetición. También se encuentra en los experimentos 1 y 2 pues apoyo al efecto de falsedad ilusoria o fake news por repetición. Y esto es inconsistente con el modelo de positivity account, pero consistente con el modelo ecológico y el amplification account, aunque el experimento 3 pues descarta el amplification account. Sin embargo, se plantea que el modelo ecológico y el positivity account no son del todo incompatibles, ya que una señal podría ser inherentemente neutra o inherentemente positiva. También los experimentos tampoco son incompatibles con las teorías ingenuas, que creo que en este contexto se refieren como a si la señal es aprendida o si es como innata. Pero como no se tuvo en cuenta si estas en estos experimentos si eran aprendidas o no, pues como que no se puede decir mucho al respecto. En el experimento 3 se encontró un mayor efecto de percepciones de verdad que percepciones de falsedad. También uno podría pensar que preguntar si esto es falso es como la forma opuesta de preguntar lo mismo, es decir, de preguntar si es verdadero, pero preguntando si es falso. Pero por los resultados que aquí se encuentra que esto no es exactamente lo mismo. O sea, no se encuentra que sea totalmente opuesto o antagónico. También sería interesante comparar a distintas muestras de población, adultos jóvenes y más viejos, pues cómo podrían diferir en sus experiencias con las redes sociales y así moderar los efectos. También implicaciones del efecto de fake news por repetición, pues hay teóricas y prácticas. Las teóricas son que hay experiencias metacognitivas resultantes de la repetición que podrían informar pues no solo sobre varios juicios, sino como en el caso de estos experimentos, juicios opuestos. En cuanto a implicaciones prácticas, se encuentra que hay repetir fake news genera sentimientos de verdad difíciles de prevenir y corregir. La repetición también tiene el potencial de incrementar los sentimientos de desconfianza, como se encontró en estos experimentos. Entonces, una de las estrategias podría ser orientar a los individuos hacia la evaluación de la falsedad más que de la verdad. Entonces, el uso de la fluidez afecta positiva o negativamente la precisión de los juicios. También se pregunta que estas teorías ingenuas pues podrían ser como sostenidas conscientemente o son reportables verbalmente, y si lo son, moderan el efecto de verdad ilusoria y de falsedad ilusoria. Esto último haciendo como referencia a si estas interpretaciones de las señales de fluidez son aprendidas o no aprendidas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero haya quedado lo más claro posible. Y si tienen preguntas pueden pues escribirme o cualquier cosa.